Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy, domingo 26 del tiempo ordinario, vamos a continuar con nuestra serie de videos en este curso bíblico que hemos estado llevando. El último tema que hemos visto ha sido pecado, castigo y salvación, ¿verdad? De esta pequeña tabla de los primeros pasajes de la Biblia. Estamos en el libro del Génesis, en donde se habla acerca de cómo el hombre cae, viene un castigo de parte de Dios, o más bien una consecuencia por el pecado del hombre, porque es más realmente lo que pasa, ¿verdad? Consecuencia del pecado del hombre viene una acción de Dios. Sin embargo, como hemos visto, Dios no deja solo el hombre, sino que siempre sale a su salvación, ¿verdad? Le pone los medios para la salvación. Ella el nombre de todo el Antiguo Testamento, historia de salvación. Vamos a continuar, queridos hermanos. Ahora vamos a ver la época patriarcal. Esto se da en los años aproximadamente 1850 1650 a.C. El primer gran patriarca que encontramos, pues lo vemos en Génesis 12, donde Dios le dice en este caso a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y parte hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré al que te maldiga. En ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Dice, la palabra de Dios se convierte para Abraham en un mandato, promesa y anuncio. Una triple promesa domina el relato de su vocación: tierra, descendencia y bendición en él y en todas las naciones del mundo. Estas promesas atraviesan por el periodo patriarcal, ¿verdad? Entonces podemos ver en la historia de Abraham, pues al primer gran patriarca, el padre Abraham. ¿Cuántos pues hemos escuchado acerca de Abraham, ¿verdad? Hasta canciones. Padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo Abraham, ¿verdad? El padre de la fe también es otro de los nombres como se le conoce. ¿Cuáles son las características principales de Dios? En primer lugar es la obediencia. Abraham obedece a Dios. Dios le pide algo, que deje su tierra, y él lo hace. También la confianza de Dios, ¿verdad? Como dice aquí la triple promesa, Dios le promete tierra, descendencia y una bendición muy grande a él y a todas las generaciones, ¿verdad? Dice Abraham, dice, confió en la persona en la promesa de la tierra, a pesar de que la tierra de Canaán fue inhóspita por el hombre que allí había, y de que en Egipto, segundo lugar donde él se dirigió, peligró su vida a causa de la belleza de su mujer. Peregrino a la tierra de Canaán, solo a la muerte de su mujer Sara, al comprar una cueva de Macpela, se servirá de tumba para ella, para él, y se cumple la promesa de la posesión de la tierra. También confió en la promesa del hijo, en su descendencia, ¿verdad? No obstante, la esterilidad y la avanzada edad de su mujer Sara, y el intento de hacer su heredero a su siervo, el damaseno Eliezer, y a Ismael, hijo suyo, y de Agar, la esclava. Viene después, vemos también la descendencia de Abraham, después de Abraham, en este caso, viene Isaac, hijo de Abraham y de Sara. Y él es el hijo de la promesa divina. Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo, y luego se lo devuelve. Se casa con Rebeca, y ambos engendran a Esaú y Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, se queda con el derecho de la primogenitura. Eso también viene en la Biblia, 25, el versículo 29-34. Y recibe la bendición paterna. Dios le cambió su nombre por el de Israel. En la Biblia aparece como el padre de 12 hijos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. De ahí viene que al hijo más pequeño le llamen el Benjamín. Dice, José, el preferido de Jacob, fue enviado
por envidia fue vendido por sus hermanos. Se lo llevaron a Egipto, donde llegó a ser el ministro del faraón. Gracias a su política agraria, los habitantes de Caná pudieron acudir a Egipto cuando el hambre arreció. ¿Okay? Y ahí vemos esta etapa de los grandes patriarcas con Abraham, con Isaac, con Jacob y con sus 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel. Y también el último gran patriarca pues puede ser llamado José, ¿verdad? Y aquí viene esta pequeña tabla que nos narra la prehistoria, ¿verdad? La época principal que lo vamos a encontrar en Génesis del capítulo 1 al 11. Y la etapa de los patriarcas la podemos encontrar del Génesis 12 al 50. Estas son las primeras etapas de la historia de la salvación que encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, ya vimos cómo nos quedamos en esta etapa de los patriarcas, en donde José se va a Egipto, ¿verdad? Vendido por sus hermanos, llega a Egipto y él se convierte en el número 2 del faraón. Dice, los descendientes de los patriarcas se establecen en Egipto, ¿verdad? Porque hubo una gran hambruna, nos narra el libro de Génesis, y el pueblo de Dios, una vez ya que José descubre que está vivo, que lo creía muerto, se trae a toda su familia hacia Egipto, ¿verdad? Esto es 1650 al 1250 antes de Cristo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en este caso, verdad? Los judíos. Dice, se multiplicaron, realizándose así la promesa de la descendencia numerosa hecha a Abraham. El nuevo rey de Egipto constata, vean cómo el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Esto viene en Éxodo 1:9. Dios, a través de su elegido Moisés, interviene liberándonos de la historia dolorosa de los israelitas para sacarlos de la esclavitud. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque el pueblo de Israel llega por medio de José a Egipto, pero al paso de los años, ¿verdad? Llegaron en calidad de invitados, pero al paso de los años, como dice aquí, se fueron haciendo más numerosa su descendencia. Muere José, llega un nuevo faraón que ya no conocía esto y pasan a ser esclavos, lo que se conoce como la opresión, que se da en el año 1280 a 1250 antes de Cristo. El pueblo de Dios, los judíos, los israelitas, son tomados como esclavos, ¿verdad? Y es ahí su pesar que pasan a ser esclavos y tratados como tales. Por medio de Dios, como hemos visto, la historia de la salvación, Dios les manda a un liberador, que en este caso es Moisés. Viene en Éxodo 2:15 y se empieza a narrar la historia de Moisés. Vamos a encontrar en primer lugar el nacimiento, la infancia y la juventud de Moisés. Esto lo encontramos en el capítulo 2 del libro del Éxodo. La vocación de Moisés también la vamos a encontrar, ¿verdad? Que la vocación de Dios era liberar al pueblo de Dios. En Éxodo 3, 7, 8, es cuando Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores. Como conozco sus sufrimientos, he bajado para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a la tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Entonces, a través de Moisés, este pueblo que estaba sufriendo de la esclavitud va a ser liberado con la promesa de que les iba a dar una tierra prometida. La realización de la misión de Moisés. Dice, Moisés, ayudado de su hermano Aarón, lleva a cabo la obra de liberación encomendada por Dios, obra que no es pacífica, sino que se realiza en medio de diversos obstáculos. Moisés y Aarón se enfrentan al mismo pueblo, que ha de ser liberado, ya que protesta ante las acciones. Como dice aquí, esta liberación no se da de forma pacífica, ¿verdad? No los dejaba el faraón salir de Egipto. Viene pues lo que se conoce como las 7 plagas de Egipto, ¿verdad? Hasta que el pueblo puede salir. Y sin embargo después el faraón con su ejército va a tratar de recuperar al pueblo de Dios y pues ya nos narra todo
lo que hemos visto, los grandes prodigios, como cuando se abre el mar para que pueda pasar el pueblo de Dios, ¿verdad? Y logra su liberación. Pero como dice, no fue pacífica tanto de parte de los egipcios como también del mismo pueblo de Dios, como dice aquí, después de que son liberados, pues también el mismo pueblo empieza a protestar. Dice, la salida de Egipto, que es un acto fundante de Israel como pueblo, quedará profundamente grabado en la memoria y vida del pueblo y será paradigma. Viene lo que se conoce como la caminata en el desierto de 1250 a 1230 a.C. Dice, el desierto es la etapa intermedia entre la salida de Egipto y la conquista de la tierra. Ese periodo en que salen de Egipto en busca de la tierra prometida. Dice, es el interludio entre dos tierras. Uno, que dejan Egipto, la esclavitud, y otra, la tierra prometida, que es la libertad. Dice, por eso es un lugar de peregrinación y de paso, un lugar donde la esperanza se va a aquilatar y a acrecentar. Sin embargo, en ese camino de estas dos tierras, ¿verdad? En ese lapso en que van caminando, como dice aquí, se vuelve un lugar de prueba, ¿verdad? Porque fue un lugar, ellos atravesaron el desierto, un lugar muy difícil para la vida. Por eso dice aquí, el desierto, lugar desolado e inhóspito, se convierte en lugar de prueba. Dios prueba a su pueblo mediante las carencias elementales, el hambre, la sed y otros peligros. Pero también a la vez Dios muestra sus maravillas en favor del pueblo. ¿Verdad? ¿Pasaron hambre? ¿Qué pasó en Éxodo 16? Dios les manda codornices y el maná. ¿Pasaron sed? Dios no los abandona. Éxodo 17, 1-7. Dios le manda agua que brota de una roca. Números 21 también nos narra cómo una plaga de serpientes acababa con el pueblo, ¿verdad? Dios manda, por medio de su pueblo, manda construir una serpiente de bronce que cura a todo aquel que la ve, ¿verdad? Lo que se le conoce también como una prefiguración de Cristo. Dice, en vísperas de entrar a la tierra prometida, Moisés dice a su pueblo, recuerda a todo el pueblo por qué el Señor tu Dios te condujo estos 40 años en el desierto, para humillarte, ponerte a prueba y así conocer tus intenciones, si ibas a cumplir o no su voluntad. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero también te alimentó con el maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para hacerte saber que el ser humano vive no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El pueblo prueba a su Dios. ¿Qué pasó? Dice, tiene miedo a los riesgos de la libertad el pueblo y por eso murmura contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Le reclama a Dios. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en el país de Egipto, cuando nos sentábamos en torno a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos ha sacado este desierto para hacernos morir de hambre a toda esta comunidad. Vemos cómo el pueblo, ¿verdad? Empieza a renegar, a quejarse en contra de Dios. Dice, pero sobre todo peca contra el Señor su único Dios, fabricándose un becerro de oro como imagen del Señor. A este pecado Dios le dice a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, el que hiciste salir del país de Egipto, se ha pervertido. Se ha desviado muy pronto del camino que les prescribí. Se hicieron un becerro de metal fundido, se postraron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron, este es tu Dios Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Vemos también cómo el pueblo de Dios no nada más se queja, sino también peca gravemente contra Dios al hacer el pecado de la idolatría. Se sienten, o más bien no les gustó lo que Dios había hecho con ellos, no estaban a gusto con la forma, con lo que estaban pasando, y le dan la espalda a Dios, y ellos se hacen otro Dios, ¿verdad? Fabrican un becerro de oro, y el pecado de la idolatría
como dice aquí, viene ¿por qué? Porque se postraron ante él, le que ofrecieron sacrificios y dijeron, este es tu Dios. Ese es el pecado de la idolatría. Poner algo como Dios, darle culto que solamente Dios merece. Ese fue el pecado del pueblo que no le gustó al Señor, ¿verdad? Fue un pecado muy grave y el pecado de la idolatría. Sin embargo, a pesar de todo esto, dice, Dios no los deja solo, hace un pacto. En el desierto y en este punto fundamental, Dios pacta una alianza, un compromiso bilateral con su pueblo. Dice, el contenido fundamental de la alianza expresa un proyecto de comunión y pertenencia al Señor. Éxodo 19 viene. Ahora sí de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza. Serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Aun cuando Dios es quien toma la iniciativa y de quien depende todos los favores, sin embargo se trata de un compromiso bilateral. Dios y el pueblo se obligan a ser fieles. Dios bendecirá o maldecirá a su pueblo. Dios bendecirá o maldecirá a su pueblo de acuerdo a la fidelidad o infidelidad de la alianza, al compromiso pactado con Dios. Aquí vemos cómo decimos que Dios es un Dios de alianzas y esta es una de las muchas que hace. Dios pacta con su pueblo de que Él nunca lo va a abandonar. Sin embargo, hoy vemos que ese pueblo, y que hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchos creyentes, pues Dios es bien fiel a sus promesas y Él nunca nos abandona. Generalmente el que nosotros rompemos esta alianza somos nosotros, ¿verdad? Al no cumplir con esa obligación que tenemos de que vamos a serle fieles a Dios. Bueno, y podemos resumir esto que hemos visto con este pequeño cuadro, ¿verdad? La opresión en Egipto y la liberación, esto se narra en el libro del Éxodo, viene del 1 al 15. Y aquí están los años en que probablemente sucedió, 1280 a 1250. Vemos la etapa de la caminata por el desierto, la alianza y la formación del pueblo, ya se hace el pueblo de Dios, 1250 a 1230. Esto se narra en Éxodo 16:40, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. La conquista, la tierra prometida, ¿verdad? La promesa de una tierra que Dios, fiel a sus promesas, las cumple. Dice, esto se da en el año 1230-1210 antes de Cristo. La conquista de la tierra de Canaán realizada por Josué y su sucesor Moisés pone fin a la caminata por el desierto y corona la salida de Egipto. La tierra se convierte en don de Dios, pero a la vez implica esfuerzo humano, al ser conquistada y luego repartida. Dios cumple la promesa de la tierra hecha a los patriarcas. Después viene otro periodo que se conoce como el periodo de los jueces, que del año 1210 al 1030 a.C. En el periodo de los jueces o libertadores, el pueblo peca rebelándose contra Dios otra vez, con quien había pactado una alianza. Dios los castiga por medio de otras naciones. Solo cuando el pueblo reconoce su pecado y se arrepiente, entonces Dios lo perdona y lo libera, suscitándote un juez o libertador entre ellos. Pecado, castigo, arrepentimiento y liberación son los 4 momentos que marcan constantemente este periodo histórico. En este tiempo las tribus no estaban unidas políticamente, pero habían acontecimientos claves en los que algunas de ellas se ayudaban mutuamente o hacían un frente común ante el enemigo. Esto viene en Jueces. Después viene otra etapa que se conoce como la monarquía. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para un próximo video para no hacerlo tan largo. Agradezco mucho la atención a este video, las recomendaciones que siempre les pido, que me ayuden a promover este tema para las personas que creen que le puedan servir, que me ayuden con YouTube, viéndolo y suscribiéndose al canal, y que me ayuden con sus comentarios, cómo vamos con esta serie de videos. Pues bueno, queridos hermanos, feliz domingo, hay que ir a misa, paz y bien para todos, y con el favor de Dios nos vemos muy pronto. Adiós.